Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Biel Artista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy genial y bueno, hoy, como dije en una publicación de hace 2 o 3 días, dije que después del vídeo de Goya, de la historia del vídeo de Goya, de qué pintor queríais que hiciera la historia. Y salía de opciones Picasso, Tiziano creo, y Gustave Doré, que es al final el que ha ganado. Entonces, bueno, hoy estoy aquí para subir el vídeo de Gustave Doré, como habéis visto en la portada y en el título. Al final el ganador obviamente ha sido él, ha acabado siendo él, con un 45%, Picasso un 33% y Tiziano no sé si llegaba al 20%, pero bueno, si os gusta mucho este tipo de contenido, darle apoyo, podéis apoyar dándole like, suscribiéndoos al canal y compartiendo, ¿vale? Y bueno, también si os gusta mucho mi contenido y mi tipo de arte y todo esto, os recomiendo también que me sigáis por Instagram. Mi cuenta se llama Biel Artista. Os puede salir de 2 formas, o Biel Artista o Biel Jiménez Costa, todo junto. O sea que bueno, si os gusta mi tipo de contenido y mi tipo de arte, me podéis seguir también en Instagram. Y también quiero recordar, bueno no, da igual. Y sin más dilación, comenzamos con la historia de Gustave Doré. El vídeo más o menos será un vídeo corto, o eso espero, porque el de ayer de Goya fue súper largo. Comenzamos con la historia. Primero de todo, ¿quién es Gustave Doré? Contexto. Bueno, pues Gustave Doré fue el ilustrador más importante del siglo XIX, para mí uno de los más importantes, y él era francés, nació en 1832 y ilustró cosas tan importantes como el Quijote y la Biblia. Pero bueno, eso es para más adelante. Comenzamos después del contexto. Gustave Doré fue un francés que nació en 1832, siglo XIX, en Estrasburgo, Francia. Y se veía que él desde pequeño le encantaba dibujar, ¿no? Pintar. Y él no es como todos los pintores ni dibujantes, porque él no recibió ninguna enseñanza académica ni nada. O sea, él no fue a ninguna academia ni a ninguna escuela de dibujo. O sea, él no se especializó en nada de esto. Al contrario, o sea, él lo que hacía era ir a museos y veía obras, ¿vale? Estudiaba la anatomía de esos cuadros, estudiaba todo lo de esos cuadros y él después lo aplicaba a sus dibujos. Y él, en vez de gastarse, por ejemplo, un pastizal en academias, en escuelas de dibujo y todo esto, de pintura, él lo que hacía era visitar museos, ver cuadros, y gracias a esto él después los aplicaba a sus dibujos y aprendía con eso. O sea, ya se podría decir que él desde pequeño tenía como un don para el dibujo, porque él literalmente, o sea, es muy difícil sin ir a una academia saber tanto. Y además, si tú ves bien sus ilustraciones, que ahora estaré poniendo algunas por pantalla, o sea, ¿cómo vas a tener ese conocimiento de la anatomía sin ir a ninguna academia ni a ningún sitio especializado? O sea que el niño ya tenía un don. Y no solo eso, sino que con 13 años ya se fue para París, a la capital de Francia, para hacer caricaturas. O sea, él ya tenía un contrato para hacer caricaturas. O sea, desde los 13 años él ya tenía un contrato para ir a hacer caricaturas a París. Ya él desde bien joven ya tenía como un trabajo, por así decirlo. Y bueno, él fue creciendo y al final sabemos todos que, o sea, él hacía dibujo, o sea, él tenía un montón de puestos, porque hacía dibujo, pintura, escultura e ilustración, grabados, era una máquina. Y no solo eso, sino que también él empezó a hacer ilustraciones. Él tiene más de 10.000 grabados, 10.000 ilustraciones, como lo queráis llamar. Y en ese momento, cuando él empezó a hacer ilustraciones, poco a poco fue mejorando, ¿no? Como toda la gente, fue teniendo más fama hasta que empezó a hacer ilustraciones para el Quijote, para la Biblia. Que cuando empezó a hacer ilustraciones para esos 2 libros es cuando él fue más famoso, ¿no? Pero bueno, eso que él hacía un montón de ilustraciones. Y ahora os voy a explicar cómo las hacía. Bueno, pues él, para hacer las ilustraciones, las hacía con lápiz y con tinta china. Y él, en su propio taller, tenía a un montón de aprendices suyos y tenía de los mejores ilustradores de toda Francia en ese momento. O sea, él en su taller tenía a los mejores ilustradores de Francia en ese momento.
Y no solo eso, se dice que él era muy obsesivo con el trabajo, o sea que siempre estaba pensando en trabajar y en dibujar. De hecho, se dice que cuando sus aprendices y sus trabajadores e ilustradores estaban trabajando, él siempre estaba encima mirando a ver si los dibujos estaban a la calidad de lo que él pedía. Y no solo eso, sino que también tenía asistentes, por así decirlo. Tenía asistentes y estos asistentes lo que hacían era que le traían un montón de materiales. O sea, cuando se acababan, por ejemplo, cuando se acababa la tinta, el Gustave Doré le pedía que le trajeran más a sus asistentes, y estos asistentes suyos lo que hacían era, vale, te traigo, ¿cuánta tinta quieres? ¿Vale? Y le traían un montón de cosas. Eran como sus ayudantes sorpresas. O sea, gracias a esta gente, Doré tenía materiales cada día en su taller. Y bueno, gracias a con todos estos pasos hacía sus ilustraciones. No solo eso, sino que también él hacía pintura, como he dicho, era pintor. Y mucha gente, ahora os voy a estar poniendo algunas pinturas que hizo él, que estáis ahora viendo por pantalla, y la verdad que son magníficas, son espectaculares. A mí me encantan, porque aparte de que son composiciones muy arriesgadas y que están bien, lo he dicho antes, el conocimiento de la anatomía que él tiene, o sea, es una cosa de, a no ser que tengas un don, esto no lo puedes hacer. Y bueno, ahora estaréis viendo algunas pinturas suyas por pantalla, y hay algo que me da mucha gracia, porque mucha gente, no sé si es que lo dice esto la gente de normal o es una crítica hacia él, pero dicen que sus pinturas no tenían alma, o sea, que eran tan perfectas que no tenían alma y no eran, y gracias a que eran tan perfectas no eran buenas. Y la verdad que yo cuando oí estas críticas dije, a ver, hay que ser un poco tonto o un poco flojo de mente, un poco lento de cabeza para decir esto, porque vale, que sí, que si lo comparamos con cuadros como por ejemplo del Greco, de Goya o de Sorolla, no es la misma calidad ni es lo mismo, porque estos eran maestros superiores, pero yo creo que tampoco es que no tengan alma. Y hay gente que dice, no, es que se quedaba frío sus pinturas. Hay gente que dice, es que era muy frío pintando. No, amigo, a ver, para mí me parece una cosa increíble. O sea, a mí me gustan más sus pinturas que las del Greco, desde aquí lo digo. Me gustan más las pinturas de Doré que las del Greco, y yo creo que tampoco esa crítica no es la adecuada para sus pinturas, porque yo creo que tiene unas pinturas que son magníficas. Pero bueno, también hay que hablar de más cosas. Y yo antes he dicho que se decía que él era muy obsesivo para el trabajo, ¿no? Para dibujar, para pintar. No solo eso, sino que también se dice que él se tiraba 16 horas de su vida, o sea, de su día, trabajando. 16 horas, o sea, un montonazo. Y con esto no me extraña de que después no tuviera ni mujer ni hijos, ni que tuviera una vida, porque si te tiras 16 horas dibujando cada día y pintando con tu taller y trabajando y haciendo colaboraciones con estudios y con libros, no me extraña que después no tengas vida. Y yo no sé si este hombre tenía vacaciones. Bueno, en ese momento, como todo el mundo, ¿no? Aparte de que él tenía elogios, también tenía críticas. Y una de sus críticas era de que él se copiaba de un ilustrador muy famoso de ese momento que se llamaba Paratesi. Decían que se copiaba de un ilustrador que se llamaba Paratesi, que, si tú ves ilustraciones de Paratesi, o sea, tiene cárceles tiene ilustraciones muy buenas, ¿no? También muy parecidas a la calidad de Doré. Y mucha gente decía que se copiaba, o sea, que Doré se copiaba de Paratesi, pero esto no lo sé yo, pero yo creo que es una crítica un poco sobrada. Y bueno, también decían que se copiaba de más ilustradores, pero bueno, yo no sé si esto es verdad porque tampoco he visto tantas ilustraciones de él. Es un artista que conocí hace poco, y estoy investigando de él hace muy poco. O sea, estoy investigando de él ahora mismo, ¿vale? No sé mucho de él, quizás me saltó cosas importantes, pero yo creo que son críticas un poco sobradas. Y no solo eso, sino que él, como he dicho antes, tenía colecciones muy famosas en la Biblia, en el Quijote. En el Quijote hizo más de 300 grabados o ilustraciones, como lo queráis llamar. O sea, imaginaros, hacer 300 imágenes, cada una con sus detalles, con la precisión de sus líneas que él tenía, con las sombras, o sea, era una cosa increíble. Y después se decía que, bueno, en la Biblia tiene 200 grabados, 200 dibujos.
Imaginaros el trabajo que hacía este hombre, imaginaros. Y bueno, vosotros os preguntaréis ahora por la cabeza, bueno, y si él hacía tanto trabajo y era tan bueno y trabajaba para la Biblia y para el Quijote, entonces él tendría que vivir en un chalet, en un palacio. Pues no. Él vivía, de hecho, él estaba en problemas económicos, o sea, estaba en una ruina, o sea, él no vivía ni en un palacio ni nada. Es que hubo una vez y todo que él preparó una exposición y se gastó tanto dinero en la exposición que después, en esta exposición, o sea, él compró un local, ¿no? Compró un montón de materiales, cosas súper caras, hizo una exposición enseñando todas sus pinturas, todas sus ilustraciones, pero él no vendió tanto como, o sea, él preparó mucho su, ¿cómo se dice? Su exposición, pero después él, durante esta exposición, no ganó tanto como para cubrirlo, o sea, no ganó tanto como él esperaba. Y es que muchas veces el tío no ganaba tanto dinero como nos imaginamos en nuestra cabeza. Y gracias a él también, esto se me olvidó decirlo antes, podemos tener una imagen más o menos como la que tenemos ahora de Don Quijote. O sea, si tú te imaginas a Don Quijote, te imaginas a alguien larguirucho, alguien que está un poco loco, ¿no? Y gracias a él tenemos esa imagen de Don Quijote. Y bueno, no me quiero saltar nada, la verdad, porque creo que... Bueno, no, lo malo de él es que se murió muy joven. O sea, comparado con maestros como los que hablábamos ayer, como por ejemplo pueden ser Goya, que se murió con 82 años, Doré se murió con 51 años, sí, 51 años, o sea, súper joven. Y se murió de un infarto. Se murió de un infarto, el pobre, y bueno, tampoco me extraña, porque con todas las horas de trabajo que él tenía, imaginaros cómo estaba él, de trabajar, que al final le acabó dando un infarto, como dice, ¿no? Y bueno, al final aquí acaba su historia. A mí me da bastante pena porque yo creo que él podría haber durado mucho más, o sea, mucho más mayor, al menos hasta los 70, 80, 60, pero tampoco sé qué salud tenía él y lamentablemente murió con 50 años. Así que es bueno, si os ha gustado esta historia, hoy el vídeo ha sido un poco más cortito, lo dicho, me podéis apoyar en Instagram y en YouTube. Y bueno, nos vemos dentro de poco. Chao, chao.